todos, bienvenidos al episodio número 4 de Ecos de Carmen en español. Muchas gracias por toda la atención, por las historias que me han dado y por el apoyo que me han demostrado todo este tiempo. Muchas gracias de verdad por apoyar este proyecto tan bonito que traigo. Bueno, espero que estén teniendo una bendecida semana. También voy a cambiar las fechas otra vez. Los de español van a salir el miércoles y los de inglés saldrán el jueves. Lo siento mucho. Simplemente quiero que este proyecto sea genuino y quiero mantenerlo genuino. Entonces, estar publicando tan pegado el fin de semana, la verdad se me estaba complicando y estaba como que apresurando todo y no me gustó el resultado. Sí, definitivamente quiero que esto siga siendo genuino. Entonces esa es la razón por la que voy a cambiar las fechas. De verdad, muchas gracias y empecemos con este nuevo capítulo. Bueno, episodio. Ok, la historia el nombre de este episodio se va a llamar Bendiciones Controversiales. Y de verdad que sí son controversiales. Por poquito no me animaba a decirlo, a contarlas, ya verán por qué. No les voy a hacer spoilers. No les voy a arruinar. Ok, episodio número 4. Bendiciones controversiales. La historia número 1 se titula Encontrando a la familia que anhelé y que jamás pensé en tener, de un anónimo. Mi hermano y yo nacimos siendo gemelos idénticos. Somos de un pueblo de Michoacán. Nuestra familia sí era de escasos recursos, pero mi mamá siempre tenía que comer, alimentarse y hacer las cosas de la casa. Siempre tenía para comer. No recuerdo mucho a nuestro padre, pero mi madre se aseguraba de gritarnos y decirnos todo el tiempo cómo es que le habíamos arruinado su vida al tenernos. Nos maltrataba mucho debido al coraje que nos tenía, que honestamente, siendo tan pequeño, nunca lo pude comprender. La mayoría del tiempo solo nos daba tortillas remojadas en agua, a veces con sal, a veces con mantequilla, pero la mayoría del tiempo solo tortillas. Debido a esto, nuestra nutrición estaba por los suelos, y nosotros aún más chicos de lo que deberíamos estar para 4 años de edad. Cuando nuestra mamá se enojaba, nos pegaba horrible y estábamos llenos de moretones por todos lados, pero como no nos bañaba, no se notaban. La manera en que ella nos bañaba era echándonos cubetazos de agua fría y tirándonos el jabón a un lado y diciéndonos que lo usáramos para bañarnos. Y pues nosotros, para evitar estar con el agua fría, simplemente no nos pasábamos con el jabón para hacer el baño más rápido. Debido a esto, yo observaba a las personas que trabajaban en las calles limpiando zapatos, vendiendo comida u otro tipo de negocios ambulantes y les ofrecí ayudarles para que mi hermano y yo tuviéramos que comer. Ellos tan bellos me dejaban que hiciera un trabajo 2 y ella me decía que me fuera a comer de lonche con ellos. Esos eran mis buenos días en mi corta vida. Yo recordaba ver a mis vecinitos y ver cómo sus mamás los cuidaban y trataban tan bonito. Yo oraba y le pedía tanto a Dios para que nuestra mamá tuviera ese trato, ese amor para con nosotros, pero nunca pasaba. A pesar de eso, no se me quitaba el anhelo de tener una familia que me amara, tener padres amorosos y que de verdad me cuidaran. Yo ya había intentado escapar antes, en el carro de un desconocido, una vez, pero como solo llegaron al pueblo vecino, se corrió la voz y mi madre fue a recogerme. Ay, no, está como dicen de los hombres, no te dejan ser feliz, pero tampoco te dejan irte. Ok, también me quedé. Sí. La mamá lo recogió y le dijo, tu lugar es conmigo y con tu hermano. Después, con el tiempo, yo seguía observando a los demás y decía, esto no es vida.
Siempre tuve la necesidad de huir. Detrás de mi cabeza siempre tenía esa voz diciéndome que debía huir. Fui muy observador entre preguntas que les hacía a los vendedores ambulantes y a los camioneros que llegaban a la parada de nuestro pueblo. Comencé a darme cuenta que mi próxima escapada debía ser en un camión, debido a que manejan por largas distancias, haciendo imposible el tener a mi mamá recogiéndome de allí, arruinando mi escape, como lo hizo en la vez pasada. Un día, un camionero me explicó que su siguiente parada sería alrededor de unos 2 días más de manejo, a lo que yo pensé, esta es mi oportunidad de escaparme. Esperé que él se distrajera yendo a la gasolinera a comprar sus bocadillos para el camino pendiente. Me escondí debajo de la cama y traté de quedarme inmóvil todo el tiempo mientras él manejaba, usando solo el tiempo, todo el tiempo mientras él manejaba. Y cuando paraba para descansar era cuando yo aprovechaba ir al baño. En una de esas, poquito antes de llegar a su parada, que también era cerca de su casa, sin querer hice un ruido, y él se dio cuenta que yo estaba ahí. El camionero empezó a gritar y preguntarme, ¿de dónde eres? ¿En qué momento te subiste al camión? ¿De dónde eres? Tengo que llevarte de regreso. Ay, no, te voy a tener que mandar en camión. Y yo, por miedo de que me devolviera, mentí y dije que no tenía familia, solo una tía, pero que era muy mala y por eso me escapé. Y el Señor repetía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con una desesperación. Y me dijo, ay niño, espérame poquito, tengo que decirle a mi esposa. Fue a un teléfono público a marcarle a su esposa diciéndole, vieja, se me subió un niño al carro, parece que no tiene casa, dice que vive con una tía pero que se escapó porque lo maltrata. No sé qué hacer, vieja, no sé dónde se subió, no sé dónde llevarlo, no sé ni dónde dejarlo. Llevo manejando por 2 días, no sé ni a dónde devolverlo. ¿Lo dejo en la calle? La esposa le dijo, ¿cómo vas a dejar a un niño en la calle? Tráetelo a la casa y aquí ya veremos qué hacemos con él. Deja que tú y también él se calmen un poco. Hicimos la entrega y nos fuimos a la casa de ellos. Era como 1 hora de donde fue la entrega, en las afueras de la Ciudad de México. Me dieron comida primero, luego la señora me bañó con mi ropa interior puesta y me empezó a decir, ay mi niño, ¿nunca te bañabas o qué? Estás bien sucio, tienes costras llenas de mugre y tierra. Yo pensaba que eras de piel oscura, resulta que eres güero. ¿Nunca te dieron baños? Yo le dije que no sabía lo que era bañarse así como ella lo estaba haciendo, que solo mi mamá me aventaba los botes con agua fría o me dejaba el cubetazo ahí para que yo me echara el agua, pero que siempre fue con agua fría. Esta es la primera vez que yo tenía un baño con agua caliente. Ay, mientras más preguntas me hacía, más sentimiento le daba al verme desnutrido, con golpes cicatrizados, el cuerpo lleno de marcas, y al ver lo chiquito que era para mi edad. Me tuvieron con ellos 1 semana en lo que decidían qué hacer conmigo. Pasó la semana y al ver que me portaba bien, que no molestaba y que hacía lo que me pedían, que no era desastroso ni grosero, y que también pues sostenía conversación con ellos, decidieron adoptarme. En esos tiempos no se necesitaba tanto registro de tanta cosa como es ahora. Fueron y me adoptaron al mismo día que recibimos mis documentos. Fueron y me bautizaron al mismo día que recibimos mis documentos de adopción. Pasaban los años y ella siempre me decía, no puedo olvidar que llegaste aquí con tu cabellito negro, tu piel morena y resulta que saliste bien güero, mi niño. Siempre me dieron mucho amor. Nunca les importó que no fuera de ellos. Me amaron y cuidaron como si lo hubiera sido. Ellos no podían tener hijos, así que al mismo tiempo que ellos me bendecían, yo también los bendije siendo el hijo que no podían tener. Con el tiempo les dije la verdad de mi situación, para lo que me contestaron, no tienes que decir nada, mi niño. Nosotros vimos cómo tenías el cuerpo lleno de moretones, con tu piel mayugada, en los huesos y desnutrido.
la piel llena de tierra seca, que no tenía nada, no tienes que decirnos nada. Sabemos lo que nosotros mismos fuimos testigos de cómo llegaste. Cuando crecí, me preguntaban siempre que sí que quería ser de grande, siendo que ellos podían darme una buena educación, a lo que yo siempre contesté: quiero ser camionero como mi papá. Quiero conocer el mundo manejando, ganar bien y viajar mientras me pagan. Y sí, me convertí en camionero, viajé por toda la República Mexicana, senté cabeza en Tijuana junto con mi esposa e hijos. Nunca tuve el corazón de regresar por mi hermano. Yo le decía que se escapara conmigo, y a él lo paralizaba el miedo de lo que mi mamá nos hiciera si nos cachaba. Sinceramente, yo nunca volví, no por falta de amor hacia él, sino porque no podía ver a esta mujer que se suponía ser madre nuestra y no tenía ni una pizca de amor materno. Espero que su vida también haya mejorado con el tiempo. Aunque esta historia tiene final feliz, tuve que hacer sacrificios para poder obtenerla, que fue dejar a mi hermano. Lo que me hace seguir es lo bello que fueron mis padres adoptivos conmigo, los padres que por tanto tiempo pedí en momentos de melancolía y desesperación. Él como ellos también fueron bendecidos por parte mía, siendo el hijo que no pudieron tener. Gracias a ellos y a Dios tengo esta vida tan bendecida. La bendición de haber encontrado amor incondicional con mis padres, el haber encontrado a mi esposa y mi familia tan hermosa que disfruto cada día. Qué bonito. Se me hace muy bonito cuando alguien puede, pues, pasar las adversidades, ¿no?, que la vida nos da, que la vida misma nos pone. Y cómo es que podemos ser mejores, o cómo es que buscamos ser mejor de lo que en lo que ya hemos crecido. Se me hace muy bonito cómo lo observaba a las personas y decía: esto no es vida. Qué bueno que solo sufrió poquito. Lo único es que sí me pongo a pensar un poquito en el hermano. Ojalá que esté bien y que su vida haya mejorado con su hermano escapándose. Esperemos lo mejor, es lo único que se puede esperar. Pero qué bonito. Me da gusto ver cómo uno sobrepasa de dónde viene. Y también las personas tan bonitas que son de mostrar amor a personas que ni siquiera son su familia o parientes. Yo creo que se requiere un amor más grande para poder hacer eso de una manera tan genuinamente. Muy bonito, muy bonita historia. La segunda: ¿quiénes somos para negar un favor a alguien en desesperación, pudiéndolo hacer? Anónimo. Todo empezó cuando un día mi esposa y yo comíamos con nuestros hijos en un restaurante en el centro de Tijuana, y de repente nos interrumpió una americana. Nosotros nos sorprendimos porque su español fue muy bueno para empezar, y porque de la nada que se te acercara a alguien no era tan común si tenías a toda tu familia contigo en esas fechas. Ella llegó y se presentó con nosotros diciendo su nombre y disculpándose por interrumpir nuestra comida. Después de eso nos preguntó que si los 5 niños que estaban allí eran nuestros. A lo que mi esposa le contestó: sí, mi viejo es bien bueno para hacer chamacos, me tuve que operar después del 5º. Si no ya fueran 10 ahorita, jajaja. La señora después nos hizo la pregunta más alocada que fue: les compro a 2 de sus hijos, los puedo adoptar legalmente y darles mucho dinero a ustedes. En eso mi esposa le dice: a ver, siéntate, mujer. No te vamos a vender a nuestros hijos, pero dinos por qué es que los quieres. Pidiéndole al mesero que nos trajera una silla para que ella pudiera sentarse. El mesero nos trajo la silla y se sentó contándonos la historia de ella y su marido. Los dos tenían sus profesiones de muy buen pago en Estados Unidos, por lo tanto,
Trataron de muchas maneras tener hijos, hasta tratamientos que en ese entonces eran nuevos, pero ninguno funcionó porque su esposo después salió a ser estéril. Después de múltiples experimentos fallidos y pruebas, no lograban tener hijos. Ya llevaban 10 años casados, pero a ella le daba mucha tristeza ver a su esposo en depresión cada día, porque su sueño más grande en su vida era ser padre y no podía hacerlo. También le daba miedo que su apellido fuera a morir al no dejar descendencia. Comenzó a llorar un río mientras nos compartía las dificultades que han tenido. Nos contó también que han tratado de adoptar por medio de muchas agencias y países, pero que por alguna razón siempre se les caía el plan y los rechazaban las agencias de adopciones. Mi mujer, siendo el gran amor de persona, pero también tan simple y tan humilde y humilde ser humano, le dijo: pues te prestó a mi viejo, él es bien bueno para hacer chamacos, como ya te dije antes. Y yo, con mi comida en la boca, todo salió volando, casi me ahogo con un pedazo de carne en la garganta. Lo único que hice fue y poner todo en el plato. La señora le dice: ay no, ¿cómo cree? Yo le puedo comprar a sus hijos y dejar que lo sigan viendo. Mi esposo y yo tenemos el dinero para hacerlo. Y mi esposa le preguntó: ¿pero por qué quieres comprar a nuestros hijos? La señora contestó: es que se parecen a mi marido, señora. Mi marido también es güero, de ojos verdes, alto como su esposo. Mi esposo estaría muy contento de poder tener hijos que se parezcan a él. Mi esposo y su esposo se parecen, por eso es que también me animé a acercarme. Y mi esposa le vuelve a decir: ay, mujer, te lo presto, no se diga más. De qué hay que gastar dinero en tratamiento aquí y en tratamiento allá y esperar que sí o que no. Mejor usa a mi viejo, hacía lo natural, él nunca falló, por eso me embaracé tanto. Qué seguridad de esta señora, la verdad. Yo, con toda la pena del mundo, le pedí que me dejara hablar con mi esposa y me la llevé a una esquina diciéndole: vieja, ¿estás bien? Lo que estás haciendo aquí, lo que estás diciendo aquí es que le haga un hijo. ¿De verdad estás bien con eso? Porque yo no, yo te amo a ti, deberíamos pensar esto un poquito más. Y mi esposa me contestó: mira, tú nunca fallas. Siempre me embarazaste aún y cuando nos protegimos. Y si esta pobre mujer que ha sufrido tanto y ama a su esposo como tú me amas a mí, claro que sé lo que estoy diciendo. ¿Quiénes somos nosotros para negarle un favor a alguien que ama verdaderamente y profundamente y que ha hecho hasta lo imposible para ver a su pareja feliz? Hay que ayudarla, viejo, no nos cuesta nada y al contrario, los podemos bendecir mucho. Y yo, no queriendo, simplemente no pude decir que no, porque por un momento me puse en sus zapatos y yo no sé qué sería de nosotros sin nuestros niños que tanto amamos como familia. La señora, sorprendida de la propuesta, nos dijo que tenía que platicar con su esposo, pero nos intercambiamos los números de teléfono de casa en ese entonces porque los celulares aún no existían. Nos marca la semana diciendo que su esposo y ella habían pensado las cosas y estaban de acuerdo con lo que mi esposa había propuesto. Antes de entrar al cuarto, le pregunté a mi esposa de nuevo: ¿estás segura? Y con una sonrisa me dijo: claro, viejo, hay que ayudarlos. Qué valor y seguridad de esta señora, la verdad. Dos semanas después, dicho y hecho, nos marcan para darnos la noticia de que salieron embarazados. De verdad, si no falló, como dijo la señora. Para mí fue un gran alivio el saber que no volveré a hacer eso de nuevo. Me imagino. Y para ellos también, porque anhelaban ser padres. Pasan los meses y terminan teniendo gemelos. Así que salieron bendecidos al 2 por 1. Para sorpresa de ellos y sorpresa nuestra. Ellos quisieron siempre ser sinceros con sus hijos para honrarnos, y los nuestros también sabían que eran hermanos de ellos. Nos venían a visitar cada 2 meses y cada vez que venían nos
Nos llenaban el refrigerador, la despensa, o nos compraban muebles, lo que sea. Pero con tal de que no, porque nosotros no les aceptábamos dinero. Pero siempre hacían hasta lo imposible para darnos cosas que nos faltaban o llenarnos la casa de comida. Cualquier cosa que estuviera a su alcance, tanto como nuestros hijos como las de ellos. Son muy inteligentes. Y recuerdo que esa también fue una de las preguntas que nos hizo al principio. Y mi esposa le dijo, mi viejo es bien inteligente, los niños más que él, todos tienen puro 10 en la boleta. Los años pasaron y nos mantuvimos siempre en contacto. Los niños de ellos ni parecen míos. Cuánta ironía. Hasta parecían del esposo. Eso sí es ironía. Todos nuestros hijos terminaron siendo profesionales, unos doctores, otros abogados y unos en profesiones que no puedo decir. Fuimos una familia muy bonita y bella. Todos nos respetábamos, era tanto el agradecimiento de ellos que siempre siguieron en contacto, manteniendo a los niños unidos con sus hermanos. Cuando nuestros niños se graduaron de sus profesiones, ya no necesitábamos tanta cosa, entonces lo que hacían era que nos regalaban viajes a mí y a mi esposa todo el tiempo, para seguir demostrando la gratitud por el favor tan controversial que mi esposa propuso. Todos pudimos bendecirnos por medio de esto. Puede que no se mire bien, pero todo salió bien, gracias a Dios. Todos fuimos bendecidos por actos de bondad constantes. Qué valor de verdad de la mujer. Yo sé que yo no podría hacer eso, pero honestamente qué ovarios y qué amor tan grande y la confianza que tenían el esposo para hacer eso. O sea, no estoy de acuerdo, pero qué bonito que todos se beneficiaron, que siguieron siendo familia en lo controversial que todo esto está. Pero siento que, es que no somos perfectos. Y siento que aun cuando hacemos las cosas mal, pero no tenemos maldad, hay cierta área como área gris donde aún así puede ser de bendición. Y no digo, haces cosas mal o no. No, simplemente estoy diciendo, cuando uno es genuino en lo que hace y en lo que dice y en cómo vive, creo yo que ahí es donde hay bendición. Genuina y sin maldad. Pero qué bonito. Honestamente, no sé qué decir. Es que es algo tan controversial. Por eso estaba de que, la diré o no. Y hay otra que viene también, que está como de, ¿qué? Cuando yo leí esto, la verdad es que estaba como de, Bueno, sigamos. Jugando el juego con un narcisista sin saberlo. Anónima. Hace casi 30 años, con mi ex esposo, le agarré el rollo de que él quería estarme humillando públicamente cada vez que nos íbamos al mandado o a un centro comercial de compras. Que eso es algo muy característico de los narcisistas, que todo el tiempo quieren estarse luciendo de haciéndote quedar mal en público. Súper, súper característica. Hasta el día de hoy, la única explicación que tengo es que su machismo y narcisismo lo hacía actuar de esta manera solo para hacerme sentir menos. Llegábamos a los mercados y si había gente, se ponía a decir entre líneas, vieja, estás bien mensa, vieja. Te dije que no agarraras eso, te dije que agarraras lo otro, ¿por qué nunca entiendes? Cuando yo me quedaba como, ¿y este loco de qué está hablando? Se creaba su propia narrativa él solito y luego venía el reclamo a gritos en lugares públicos. Yo no sé cómo, pero se me ocurrió una vez, de lo cansada y harta que este tipo me tenía, que mientras se puso a gritar, yo solo me dirigí con el guardia y le dije que por favor me quitara a este hombre de encima. Yo no lo conozco, guardia, y me está acosando, me está gritando de cosas.
Ya le dije que me dejara en paz, pero vea cómo me está gritando, me está correteando. Ahí viene detrás de mí. Y el guardia me dijo, ¿no lo conoce? ¿No es nada suyo? A lo que es, para eso mi ex ni siquiera me dejó contestarle al guardia. Y él se puso a gritarle, ay, ¿tú qué le crees a esta vieja? Es mi esposa, no le hagas caso. Es una vieja ridícula, ya déjate de cosas y ven, tenemos que comprar mandado. Ándale, vente, déjate de cosas. Wow. Y yo, haciendo contacto con el guardia, le contesté, de verdad yo ni lo conozco, sáquelo. Que ya me deje en paz este hombre, está loco, yo no lo conozco. Y mi ex dice, Esperanza, no seas así, estás loca. Ella es mi esposa, caray. El guardia nada más estaba como de, ¿qué está pasando aquí? Y yo le dije al guardia, está loco, no le haga caso, no es cierto. Y nunca había visto a este hombre en mi vida. No me llamo Esperanza, mi nombre es María. A lo que mi ex me grita mientras lo sacan de la tienda. Se llama Esperanza María, es mi esposa, no le creas, está loca esta vieja. Yo miré al guardia y le dije, gracias, ya me estaba asustando. Cuando acabé de comprar mandado, mi ex estaba esperándome afuera del carro porque yo traía el dinero y las llaves en mi bolsa. Pero él tenía una carota. Yo no pude hacer nada más que soltar la carcajada en pleno estacionamiento y decirle, espero que con esto aprendas y no te pongas de vivo a gritarme en público. De nuevo, porque así le voy a hacer cada vez que te dé por actuar así. Qué inteligencia, porque apenas así. Estuvimos casados casi 10 años después de esto, pero después de eso nunca más me volvió a faltar el respeto en público de esa manera. Y ahora, con tantos estudios y conocimiento al alcance, solo doy gracias a Dios que me dio las armas de ganarle a un narcisista sin yo saberlo. No voy a dar mucha historia, pero está cañón, la verdad, tener a personas narcisistas en tu vida. Está bien cañón, y más si estás casada con uno, porque te destruyen completamente. Les causa felicidad apagarte la luz, quitarte la felicidad, todo eso les causa felicidad. Entonces, honestamente, qué sabiduría y qué inteligencia que le dio Dios a esta persona de poder manejar eso, porque honestamente, lidiar con narcisistas es una pesadilla. Qué bueno, me da gusto. Espero que estés feliz ahora. La historia número 4 se llama Cuando la vida te quita de donde no eres ni podrás ser satisfecha. Jesús, a poner bueno aquí la cosa. Ok, anónima. Hola, hace casi 20 años yo estuve muchos años junto con una persona que sabía que mi mayor anhelo era ser madre. Intentamos muchas veces tener hijos, múltiples tratamientos, pero no nos resultaba nada. Yo nací en Estados Unidos, pero vivía en México. Ya al final me resigné a intentar inseminación artificial, que era un poco nueva para ese entonces y por lo tanto pues también un poquito más cara. Yo ganaba menos en México, así que mejor me fui a Estados Unidos a trabajar para poder conseguir el dinero más rápido, porque yo quería juntarlo lo más pronto posible para poder intentar quedar embarazada de mi pareja. Cuando yo estaba en Estados Unidos siempre tomaba el tiempo extra que ofrecían o yo me ofrecía voluntariamente para cubrir por compañeros cuando faltaban al trabajo. Mientras que yo estaba allí, vivía con mi hermana y su esposo y un primo de mi cuñado que también vivía allí. Era más joven que yo por casi 7 años y le decían Chuyito, debido a que era el más joven de todos nosotros los adultos. Él me veía llegar cansadísima muchas veces de trabajar 12-14 horas seguidas al día. Sí, es muy pesado. Un día me agarró muy cansada y me ofreció un masaje en los pies, a lo que yo, estando tan cansada, la verdad me pareció buena idea. Y así lo fue haciendo, y entre masaje y masaje las cosas escalaron un poco con los meses. Luego
Un día amanecí malísima y le dije a mi hermana que me diera algo porque no aguanto lo mal que me sentía. Mi hermana se me quedó viendo y me dijo, ah, ja, estás embarazada, no te hagas mensa. El cholito te embarazó con tanto masaje, ¿verdad? Ja, 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 ja. A lo que yo le contesté, ay, ya, déjate de cosas, no seas enfadosa, no puedo estar embarazada, es imposible. Mi hermana insistió que estaba embarazada y me trajo pruebas de embarazo. Después de haberme hecho la tercera, salió que sí, estaba embarazada. Ahí voy toda avergonzada a decirle a mi pareja lo que había pasado con todo el dolor de mi alma porque yo quería vivir mi vida con él. Qué fuerte. Mientras que yo no paraba de llorar y él me decía que estaba bien, que no pasaba nada, banderita roja ahí mismo. Se me hizo muy rara su reacción, a lo que en eso se me prendió el foco y le pregunté, tú no puedes tener hijos, ¿verdad? Tú eres estéril. Y él me contesta, sí, solo que no quería arruinarte el sueño. Pero para serte sincero, tampoco me interesa tener hijos. Solo me gustaba la relación que teníamos como pareja. No era mi intención ser padre. En mi opinión, este es otro narcisista. Pero bueno, puede que nada más sea egoísta. Yo ya ni supe qué decir. Solo le dije, bueno, hasta aquí llegaron nuestros caminos juntos y es tiempo de que cada quien comience a irse por su lado. No podía creer que me hizo perder tanto tiempo de mi vida. Yo estresada, derrotada, pensando que nunca iba a ser madre, pensando que el problema era yo, pero no. Resulta que estaba con alguien tan egoísta que nunca quería ser padre y que no podía hacerlo, pero que jamás se sinceró solo para tenerme amarrada a él. Luego me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que él no empezó a trabajar tiempo extra para que este sueño se me hiciera realidad? Entre otras cosas, claro, que después me fueron cayendo los 20 de poco a poco. Qué bárbaro. En mis 40s, al estar embarazada de una persona que acababa de conocer apenas hace unos meses, le terminé diciendo a Chollito que estaba embarazada de él y me dijo, a mí me gustas, yo te quiero para algo bueno, yo te quiero, eres una mujer que vale mucho, dame la oportunidad de ser tu pareja, de verdad no te vas a arrepentir. Llevamos 15 años juntos y tenemos una familia muy bonita. Y sí, no me arrepentí de haberle dado la oportunidad a Chollito. Él me propuso matrimonio después de 1 año y a los 2 años nos casamos con una boda muy bonita. Ahí es cuando yo digo, qué bueno que la vida, Dios, me separó de aquel patán con el que yo quería estar y que me aferraba. Si las cosas no hubieran pasado así, yo creo que nunca habría soltado la idealización que le tuve a esa persona y la idea de estar con él, negándome la bendición de ser mamá y de tener una persona que me ame genuinamente y me respete y que ame tener una familia conmigo. Definitivamente. No digo que está bien, pues engañar, obviamente no, pero siento yo que cuando se engaña es porque uno no está seguro de la persona con la que está. Entonces, uno debe de examinarse y decir, ¿por qué hice esto? Y por qué es que lo hice. O sea, simplemente autoexaminarse y saber que la razón es porque muchas de las veces no estamos con la persona correcta. No estoy de acuerdo pues que la gente engañe, honestamente, pero creo que es algo muy fácil en lo que cualquier persona podría caer. Aquí lo bonito es que si ese error no hubiera pasado,
ella nunca se hubiera convertido en mamá. Ella nunca se hubiera dado cuenta que su pareja le mintió por años, simplemente porque estaba cómodo con la idea de ella, y me imagino porque la mujer era trabajadora. Muy probablemente este hombre era como tipo mantenido. Ay, no. Qué bendición que encontró a su familia, y qué bendición que pudo tener hijos aún en sus 40, porque eso la verdad es un milagro para empezar. También, cuando empiezan una relación, creo que lo más importante siempre va a ser preguntar, ¿quieren tener hijos? Y si la respuesta es no, muchas de las veces no va a cambiar, porque esa persona no se siente segura con la pareja como para tener hijos. Y otra es de que no todas las personas nacieron para ser mamás ni para ser papás. Como la primera historia de la mamá que era súper mala. Es algo que a veces uno piensa como, con el tiempo la voy a hacer cambiar de idea. Pero no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo, porque quién sabe quién esté esperando a ti, o sea, una persona como tú, y te estás negando la bendición simplemente porque estás aferrado con la persona equivocada. Aprendan a soltar ideologías, idealizaciones, y también aprendan a soltar a personas. Sí. Lo siento, es que esto es muy cercano a mí. Ok. La importancia de tener unos padres que oran por sus hijos e hijas. Última historia. Anónima. Todo empezó hace alrededor de 20 años. Poquito menos, poquito más. Cuando yo era una niña en la tienda de Lowe's en Estados Unidos con mis papás. Estábamos en un pasillo de construcción y herramientas. Perdón. Cuando yo no recuerdo por qué, y hasta la fecha no sabemos exactamente qué tipo de fibra fue lo que empezó todo ese lío, pero un tipo de fibra me cayó en los ojos y yo empecé a rascarme y rascarme los ojos cada vez más fuerte y cada vez más seguido. Mis papás me preguntaron luego que si había pasado algo, pero como yo no sabía, solo les decía que me ardían los ojos. Ellos intentaron ver qué era, pero como no podía abrir tanto mis ojos, no podían ver nada. Entonces así lo dejaron. Se preocuparon, pero como ya era tarde, no me llevaron a ningún hospital. Oraron por mí para que no tuviera dolor y pudiera dormir. Al siguiente día, mis ojos estaban tan hinchados que ni siquiera podía abrirlos para nada. Me llevaron de urgencias al hospital, y después del hospital nos mandó con una especialista en oftalmología, y la doctora junto con las enfermeras se asustaron tanto al poder ver dentro de mi ojo. Se me había roto más de la mitad de la córnea de mi ojo izquierdo, dando como solución un ojo de vidrio. Ay, perdón. Es que esto me da cosita. Porque era casi imposible reparar el daño en el ojo sin crear aún más daño en la vista. De mi ojo derecho también había daño, pero no tanto como para perderlo. Para esto, la doctora y el resto de los empleados en la clínica estaban sorprendidos que yo no tenía ningún dolor y que no me estaba quejando tampoco. La explicación fue de que cualquier tipo de daño a la córnea, por más pequeño que fuera, tenía adultos llorando y gritando en la agonía por el dolor que causa, y yo no sentía ningún dolor, gracias a que mis papás oraron por mí la noche que todo comenzó. Después de que la oftalmóloga le dijo a mi papá que perdería la vista y tendría que usar un ojo prostético, mi papá le dijo: ya veremos, mi Dios es un Dios de milagros. Me gusta, papá. Ya veremos, mi Dios es un Dios de milagros. La oftalmóloga, incrédula, le contestó: es muy tarde para un milagro. Just kidding. Es cierto. Ay, perdón.
Le contestó, es muy tarde para un milagro. Mi papá solo le dio una sonrisa a cambio de su incredulidad. Damn, este papá, buenísimo. Me gusta. Recuerdo a mis papás orando toda la noche por sanación sobre mis ojos. Fuimos a la siguiente cita y la doctora no podía creer que mi ojo estaba como si nada hubiera pasado. Los dos ojos completamente sanos. No podía creerlo. Decía que era imposible. Revisaba mis ojos, revisaba las notas, revisaba los estudios y aún así no podía creerlo. Mi papá solo le dijo, nuestro Dios es un Dios de milagros. Ok, ya. Ella, aún habiendo visto, estaba entre querer creer y no poder. Ella nos dijo que era atea y no creía en esas cosas, pero en su cara se podía ver el tope que dio contra pared al ver que estaba completamente sana. Ahora yo tengo casi 30 años y cuando las cosas se dificultan, aprendí a orar e interceder por mis hijos como mis papás muchas veces lo hicieron por mí. No hay mejor herencia que enseñarle a tus hijos a tener una relación con Dios, caminar con Él genuinamente y enfrentar cada problema con oración. Ahora puedo decir, dándole todo honor y gloria a Dios, que mi vista es y ha sido 20/20 desde que sané aquella vez. Es que me encanta. Me encanta este tipo de historias. Mientras que estaba editando todo, me recordó mucho al versículo bíblico que está en Juan 8:36. No, en Juan 8:36, versículo 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la sanó completamente y su vista es 20/20, o sea... Ay, bueno, esas son las historias de ahora. Nos veremos mañana en inglés. Y simplemente les quiero agradecer otra vez de nuevo por su atención. Y por favor mándenme sus historias al correo de abajo. Y síganme en Instagram. Muchas gracias por todo. Bye, bendiciones.